Bienvenidos al abordaje histológico de la tráquea. El objetivo de esta presentación corresponde a describir los tejidos biológicos fundamentales del sistema cardiovascular, específicamente el sistema respiratorio, mediante el análisis de imágenes histológicas en tinciones histoquímicas a 4 aumentos, 10 aumentos y 40 aumentos, para el reconocimiento de la estructura y su relación con la función. En esta presentación entonces trabajaremos el órgano de la tráquea. El órgano de la tráquea está constituido por 3 túnicas: la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. Específicamente obedecen a 3 nombres. La túnica interna o túnica íntima corresponde a la túnica mucosa, la túnica media corresponde a la túnica submucosa y la túnica externa corresponde a la túnica adventicia. Veamos uno por uno las diferentes estructuras. Podemos ver entonces aquí un corte en hematoxilina eosina del órgano de la tráquea. Donde estoy marcando con la flecha observamos la luz del órgano y en el sentido contrario aquí observamos la parte externa del órgano. Hacia la luz del órgano, la primera de las túnicas, la íntima, está constituida por el epitelio, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, soportado en una lámina propia de tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo y ese epitelio constituyen la túnica íntima o túnica mucosa. Seguido encontramos la túnica submucosa, la cual corresponde a un tejido conectivo denso y regular que aloja una gran cantidad de glándulas mucosas y de glándulas serosas, de mayor predominio las glándulas serosas. Y posteriormente y finalmente encontramos la túnica adventicia, donde de acuerdo al corte podemos encontrar el cartílago, que corresponde a los anillos traqueales, rodeado de su pericondrio, el músculo liso que se encuentra en la parte posterior comunicándose con el esófago y un tejido conectivo denso y regular característico de las túnicas adventicias de órganos que no se encuentran en ninguna cavidad. Veamos uno a uno cada una de las túnicas. Empecemos entonces con la túnica íntima o túnica mucosa. En este corte a 4 aumentos entonces podemos ver la característica del epitelio. Este epitelio fundamentalmente se encuentra constituido por células epiteliales cilíndricas que en el dominio apical cuentan con una especialización reconocida como cilios, que es la encargada de mover el moco que se genera por las glándulas serosas y mucosas. Este epitelio se organiza en un falso estrato, realmente es un epitelio simple, pero por tener células de diferente altura parece estratificado, pero todas las células se apoyan en la membrana basal. Por eso decimos que el epitelio es cilíndrico pseudoestratificado y el ciliado viene de la presencia de los cilios. Este epitelio característico entonces de la mucosa respiratoria se soporta en una lámina propia de tejido conectivo laxo. Veamos en detalle a 10 aumentos. Podemos observar entonces las diferentes alturas y disposiciones de los núcleos de las células que constituyen el epitelio. Podemos observar la presencia de los cilios en el dominio apical y podemos observar las diferentes células que hacen parte de la matriz extracelular y del componente no fibrilar de esa matriz extracelular que configura la lámina propia. Entonces acá habrán células fijas como serían los fibroblastos y habrán células móviles como serían las células del sistema inmune. Habrá colágeno tipo 1 y tipo 2 fundamentalmente y algo de fibra elástica. Si ampliamos el aumento y llegamos a un 40X, entonces en ese epitelio básicamente podemos observar 3 tipos de células. La primera, la célula ciliada, que corresponde a la célula epitelial cilíndrica, que cumple la función del movimiento del moco a través de esta especialización apical. Segundo, las células caliciformes, que son células secretoras que se caracterizan por producir mucinas. Ya todos reconocemos el papel de las mucinas en la exclusión inmunológica. Y el tercer tipo de células que podemos ver son estas células de núcleos redondos más basales, que precisamente se llaman células basales o piramidales, que vienen a ser las stem cells de todas las células que constituyen el epitelio.
Debajo del epitelio encontramos entonces una lámina propia de tejido conectivo laxo, donde abundan los fibroblastos y otro tipo de células asociadas al sistema inmunológico. La segunda de las túnicas es la túnica media o túnica submucosa. Se denomina túnica submucosa porque se encuentra debajo de la mucosa y su función es ser la trama de sostén de dicha estructura. Como es trama de sostén, se caracteriza por ser un tejido conectivo denso y regular de un espesor variable en el cual se pueden observar en algunos sectores de la tráquea una gran cantidad de acinos serosos y mucosos de esas glándulas seromucosas que se encuentran presentes. Si ampliamos el aumento a 10x, podemos observar entonces que en esa submucosa se encuentran acinos serosos caracterizados por células con núcleos redondos ubicados en el centro que secretan excreciones serosas y acinos mucosos caracterizados por núcleos aplanados en el borde basal de las células epiteliales acinares caracterizados por secreción mucosa. Como se puede ver en la imagen, es mucho más la cantidad de acinos serosos que de acinos mucosos. Si aumentamos a 40 aumentos, podemos observar en detalle los dos tipos de acinos. El acino seroso intensamente eosinófilo, donde se ve la superposición de núcleos redondeados, y el acino mucoso, que se ve de una eosinofilia pálida y cuyos núcleos se disponen hacia el dominio basal de las células. Ambos acinos contribuyen a la conformación del moco, que es característico de la mucosa respiratoria de la tráquea. Y finalmente, la túnica externa o túnica adventicia, en la cual se encuentran los elementos característicos que le dan soporte al órgano de la tráquea y permeabilidad a la luz. Encontramos entonces el cartílago hialino, rodeado por un pericondrio de tejido conectivo denso y regular, y algunas fibras de músculo liso, que de una u otra forma proporcionan o facilitan que haya una traqueoconstricción y que se cierre un poco la luz, pero nunca obliterando por completo la misma y generando una traqueoconstricción permanente. Si subimos entonces a 10 aumentos, podemos observar ese cartílago hialino, donde los condrocitos se encuentran en las lagunas cartilaginosas rodeados por su matriz territorial, que se observa mucho más intensa, y podemos observar el tejido conectivo denso y regular que constituye el pericondrio encargado de la nutrición de las células de ese cartílago, y podemos también observar fibras de músculo liso que se disponen transversalmente a la tráquea, longitudinalmente al pericondrio, cruzándose con las fibras de colágeno y favoreciendo su inserción. Y finalmente, a 40 aumentos entonces, podemos observar las fibras longitudinales de los miocitos lisos que constituyen ese tejido muscular liso. Podemos observar algo de células adiposas o adipocitos y, por supuesto, en esa túnica adventicia podemos observar algunos vasos capilares de muy pequeño calibre y otras arteriolas musculares y vasos de mayor calibre.